Día sexto. 2 madres y 2 hijos. Mira, también Isabel tu pariente ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Así había dicho Gabriel a María cuando le anunció que su hijo nacería por obra del Espíritu Santo, es decir, de un modo enteramente milagroso. Aquel que había hecho fecundo el seno estéril y viejo de Isabel, tenía todo el poder para hacer fecundo el seno joven de María, manteniéndola virgen. La Virgen no había pedido ninguna señal, ninguna prueba. Entonces, ¿por qué el ángel le dio una señal y aquella señal? Parece fácil entenderlo. En primer lugar, quería asegurarle a María que en ella se cumpliría un hecho completamente milagroso, del cual no había ningún ejemplo antes y del cual no habría ningún ejemplo después, que una virgen concibiera por obra del Espíritu Santo, permaneciendo virgen antes, en y después del parto, en conformidad con la elección que había hecho María por inspiración divina. Pero había también otro motivo que la joven madre comprendió de inmediato. Con el anuncio de la milagrosa concepción del Bautista, Gabriel quería hacerle entender que había una estrecha relación entre esos 2 niños, nacidos ambos de un modo milagroso aunque distinto. Gabriel mismo había sido el anunciador enviado por el Padre. María comprende que existe un vínculo entre su niño, hijo de Dios, y el niño de Isabel, un vínculo de misión en virtud del cual el Bautista será el precursor de Jesús, el que le preparará el camino. Por eso, María se apresura a ir allí donde ha comenzado a realizarse el plan de Dios. La ciudad en las montañas de Judea donde vivía Isabel suele ser identificada con Ain Karen, a unos 7 kilómetros de Jerusalén. Era fácil encontrar caravanas que se dirigieran a la ciudad santa y unirse a ellas en el viaje, ciertamente en compañía de algún pariente. Creemos que no fue la compañía de José, su marido, pues éste habría descubierto de inmediato el gran misterio oculto en su esposa y nos explicaría su admiración al regreso de María a Nazaret. El recorrido de cerca de 160 kilómetros desde Nazaret puede haber requerido 5 o 6 días de camino. Se anda a pie, pero en ese entonces caminar era una costumbre que nosotros hemos perdido del todo. Y finalmente, el gran encuentro que acostumbramos a designar con la palabra visitación, lo llamo gran encuentro, porque no se trató de una visita privada entre parientes. En el Evangelio no hay lugar para episodios de valor personal. El Evangelio es la predicación de la buena nueva, es anuncio de la salvación realizada por Dios, no es historiografía. Salta a la vista aquí una enseñanza que quiere darnos el evangelista y que tiene un valor perenne. Desde el momento en que María concibió al Hijo de Dios, invadida por el Espíritu Santo, a donde quiera que ella vaya, estará siempre la presencia de Jesús y del Espíritu. Es esto lo que experimenta Isabel tan pronto como su joven pariente pone los pies en su casa y la saluda. No sé qué timbre tendría la voz de María, pero conozco bien la eficacia de su presencia. Y no solamente en esto Isabel tiene la primacía, también la tiene en otras cosas. Es la primera que en la presencia de María es colmada del Espíritu Santo. Es la primera en exaltar a María por su maternidad. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Es la primera en reconocer a María como Madre de Dios, llamándola Madre de mi Señor. Es la primera en anunciar una bienaventuranza evangélica. Bienaventurada tú que has creído. Nótese que toda la Biblia está llena de bienaventuranzas. Es el libro de las bienaventuranzas. Basta pensar en la cantidad de salmos que comienzan con las palabras bienaventurado el que, así como el Evangelio, que no contiene solamente las 8 bienaventuranzas del Sermón de la Montaña, aunque éstas tienen un particular valor programático. Me parece, pues, que Isabel tiene una buena colección de primeros puestos. En ese punto, es claro que los protagonistas del encuentro
son evidentemente los niños que llevan las dos mamás en sus vientres. Juan salta de gozo ante la presencia de su Señor, realizando la profecía manifestada por Gabriel a Zacarías, a saber que el niño sería santificado desde el seno materno. Y Jesús comienza su gran obra santificadora. Acaba de ser concebido, pero no es un coágulo de sangre como pretenden los modernos asesinos que han hecho aprobar las leyes asesinas. Es el Hijo de Dios, y esta es una enseñanza que debe tener bien clara cada mujer que concibe un hijo. Otro aspecto que debemos destacar en este encuentro de gran valor profético y salvífico, recuerda un episodio bíblico que parece ser una anticipación de dicho encuentro. Cuando el rey David llevó a Jerusalén el arca de la alianza, de la cual Dios había tomado posesión cubriéndola con su sombra para indicar su presencia, hizo una primera escala. El rey tuvo un momento de indecisión, de terror por la santidad del arca, cuando Uzá murió de improviso solo porque se había atrevido a tocarla. David entonces la hizo dejar en la casa de Obededón por 3 meses, el mismo periodo que María pasó en casa de su prima. Luego, cuando decidió hacerla trasladar definitivamente a Jerusalén, se dio cuenta de toda su indignidad y exclamó: ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca de Yahvé? Todo ese episodio era un signo profético. La verdadera arca de la alianza es María, a quien el ángel dijo: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y sobre ti extenderá su obra el poder del Altísimo. E Isabel, compenetrada por la divina presencia, repitió casi las mismas humildes palabras de David: ¿de dónde a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Es admirable cómo se realiza el plan de Dios, que a partir de las anticipaciones veladas del Antiguo Testamento encuentra sus realizaciones en el Nuevo. La visitación nos presenta uno de los episodios más gozosos de la vida de María, y no son muchos. La exultación de Isabel, la exultación del Bautista nos habla claramente del gozo que produce la presencia de María a donde quiera que vaya, donde quiera que sea acogida. Porque con ella están siempre la presencia de Jesús, que da la gracia de la salvación, y la presencia del Espíritu Santo, que ilumina, que hace comprender los grandes misterios de Dios.